En esta lección vas a aprender cómo puedes implementar el patrón de estrategia para poder utilizar múltiples algoritmos de colisiones adentro del motor. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir viendo el tema de las colisiones. Resulta que un amigo mío, Alan García Durán, me recomendó que el curso llevara diferentes tipos de colisiones, no solamente a través de Bounding Rectangle, de estos rectángulos que hemos estado utilizando para detectar la colisión, sino que utilizáramos también otros algoritmos. Entonces, bueno, siguiendo su recomendación, voy a utilizar diferentes algoritmos para llevar a cabo la parte de detección de colisiones de sprite. Sin embargo, eso nos lleva a que nosotros tengamos que hacer cambios en nuestro motor. Y vamos a utilizar una técnica por medio de patrones de diseño. Vamos a hacer uso del patrón estrategia para que a través del patrón estrategia nosotros podamos colocar los diferentes tipos de colisiones que podemos hacer uso en nuestro motor. Entonces esto nos va a llevar a cambios en el motor, cambios en lo que nosotros tenemos también en la clase Sprite, y vamos a tener que adicionar muchas cosas más. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Vamos a empezar entonces haciendo las bases para nuestro patrón de estrategia. Para eso vamos a tener que adicionar una interfaz. La interfaz va a ser y colisionable. Entonces, por favor, agreguen una interfaz. Aquí lo tenemos, interface y colisionable. Y la interfaz y colisionable, bueno, va a tener un único método que va a ser el método detecta colisión. El método detecta colisión va a regresar un booleano, true o false, dependiendo de cuál fue el resultado de esa colisión, y necesita dos parámetros, que son los sprites que va a comparar para la parte de la colisión. Entonces vamos a tener una serie de clases posteriormente que van a implementar a esta interfaz de i-colisionable. Cada una de estas clases, desde luego, va a tener adentro de su implementación de detecta colisión un algoritmo diferente para llevar a cabo la detección, y de esta manera es como vamos a incorporar el patrón de estrategia. Bueno, ya tenemos entonces a i-colisionable. Vamos a hacer nuestra primera clase que implemente a esto. Para esto, por favor, creen una nueva clase. Esta clase va a ser la clase nc bounding rectangle, es decir, vamos a tener en el nombre de la clase una referencia al algoritmo que vamos a estar utilizando para llevar a cabo la detección de ese tipo de colisión en particular. Bueno, nuestra clase entonces va a estar implementando a i-colisionable. Y como implementa a i-colisionable, tenemos que colocar pues el método de detecta colisión junto con la implementación correspondiente. Entonces colocamos public bool detecta colisión, recibimos como parámetros los dos sprites sp1 y sp2. Bueno, inicio colocando aquí una variable de tipo booleano que se llama colisión con el valor de false. Si la colisión resulta verdadera, entonces simplemente vamos a cambiar el valor de colisión a true y al final regresamos colisión. Ahora, adentro de este if estoy colocando todo lo necesario para verificar los casos de colisión cuando estamos haciendo uso de bounding rectangle. Es prácticamente el mismo código que usamos en la lección anterior, nada más que adaptado, ahora adaptado en este caso, para que lo podamos hacer adentro de este método. Vean que es prácticamente lo mismo. Estamos tomando las coordenadas X y las coordenadas Y de cada uno de los sprites, y aparte a la clase sprite la vamos a tener que modificar pues para que también tengamos lo equivalente a ancho y alto de los sprites y podamos hacer uso de bueno, este pequeño algoritmo de detección de colisiones que ya conocemos. Entonces hagan esto, agreguen por favor esta clase. Ya de esta manera vamos a tener pues nuestro primer algoritmo para la parte de colisionable. Perfecto, vamos entonces a ver los cambios necesarios en la clase Sprite. Bueno, en primer lugar ya vamos a tener nuestra versión, que es la 1.0.0.9. Ok, entonces vamos a la clase Sprite, aquí estamos en la clase
sprite y vamos a tener que llevar a cabo la adición de algunos atributos. Vamos a adicionar este par de atributos. Vamos a tener un entero que se llama xan y otro entero que se llama yal. Es la parte de ancho y alto que necesitamos para nuestro algoritmo de detección de colisión con los rectángulos. Entonces, bueno, los adicionamos. Luego, en el constructor también vamos a hacer un pequeño cambio. Adentro del constructor, estamos dentro del constructor, bueno, vamos a llevar a cabo esto. Le damos una asignación de nuevo valor a xan y yal, que va a ser posición x más ancho y posición y más alto, para que desde el inicio, bueno, ya los tengamos y no vayamos a tener ningún problema. Muy bien, entonces ya lo tenemos. Vamos ahora a la parte de las propiedades. En las propiedades vamos a colocar un par de propiedades. Esto lo vamos a quitar ya que lo modifiqué. Aquí está. Entonces vamos a tener un par de propiedades, una para x ancho, otra para y alto, y son propiedades de solo lectura. Únicamente estamos leyendo esos valores. Nosotros no vamos a colocar desde el exterior ningún valor a ellos, ya que son calculados en el interior. Por favor, adicionen este par de propiedades. Lo siguiente se encuentra hasta nuestro método de movimiento. Vamos a modificar movimiento. Aparte de llevar a cabo la actualización de la posición en X y posición en Y, vamos a tener esto. Si colisionable, es decir, si ese sprite es colisionable, bueno, pues entonces llevamos a cabo la actualización de X ancho y Y alto. Es muy sencillo, simplemente es posición X más ancho y posición Y más alto. Entonces, esta es la parte que tenemos que tener en movimiento. Bueno, con esto ya tenemos entonces las actualizaciones para nuestra clase Sprite. Vamos a tener que llevar a cabo también cambios en nuestra clase del motor, nuestra clase de Engine. Entonces, bueno, vamos hasta la parte de arriba de nuestra clase de NC Engine. Y aquí, ¿qué hacemos? En primer lugar vamos a tener un enumerador que nos va a servir para que nosotros podamos listar los diferentes algoritmos para la detección de colisiones. Entonces lo creamos, public enum, yo le llamo tipos colisiones y en este momento únicamente he colocado dos que son bounding rectangle y bounding circle, aunque posteriormente, bueno, vamos a adicionar más algoritmos para la detección de colisiones. De esta manera nosotros podemos indicar fácilmente y sin riesgo de cometer error cuál es el algoritmo de detección de colisiones que queremos que esté utilizando el motor en ese momento. Ya adentro de lo que es nuestra clase de Engine, recuerden que la enumeración va por afuera. Bueno, pues aquí vamos a adicionar dos atributos. El primer atributo va a ser colisionador y vean que es de tipo y colisionable. Entonces acá vamos a hacer uso de polimorfismo. ¿Para qué? Pues para que colisionador pueda actuar como cualquiera de las clases que implementen ahí colisionable. Es decir, colisionador va a poder actuar como bounding rectangle, como bounding cycle o como cualquier otro. Es parte de la implementación del patrón de estrategia que nosotros vamos a llevar a cabo. Luego tengo aquí tipo colisión y su tipo es tipos colisiones. Esta variable me va a servir para saber cuál es el tipo de algoritmo de detección de colisión que se va a utilizar en el motor en ese momento en particular. Entonces tenemos que adicionar esto. Desde luego vamos a tener que llevar a cabo cambios también en la parte que corresponde al constructor de nuestra clase de NC Engine. El primer cambio que tenemos es que vamos a adicionar un nuevo parámetro y este parámetro es de tipo tipos colisiones y le vamos a llamar pcolisiones, de tal manera que cuando nosotros estamos llevando a cabo la instanciación de nuestro motor, bueno, estamos indicando cuál es el algoritmo de colisión con el que va a estar trabajando. Ok, tenemos la parte de asignación de valores, la creación del canvas, eso ya lo tenemos.
y aquí estamos adicionando para colocar la instancia de la detección de colisiones. Conforme vayamos adicionando nuevos algoritmos, este código de acá va a crecer. Entonces hacemos un switch de p colisiones y si tenemos el case que es bounding rectangle, es decir, case tipos colisiones bounding rectangle, bueno, pues simplemente hacemos tipo colisión es igual a p colisiones y luego acá llevamos a cabo la instanciación de colisionador con el tipo NC bounding rectangle, es decir, colisionador va a actuar ahora como un objeto de tipo NC bounding rectangle y colisionador va a llevar a cabo la detección de colisiones usando el algoritmo de los rectángulos. Desde luego el break y bueno, aquí finalizaría esta parte. Con esto finalizamos esta sección en NC Engine. Sin embargo, más abajo también tenemos que hacer varios cambios. En la sección de propiedades, nosotros tenemos que adicionar una propiedad para tipo colisiones que se va a llamar tipo colisión. Chequen, estamos trabajando aquí con mayúscula y nuestro atributo es con minúscula para que no vayamos a tener ahí algún problema. Entonces mucho cuidado con eso, no se vayan a equivocar. Luego tenemos la parte del set. Adentro del set también vamos a hacer un switch. Tenemos switch value, aquí está. Y bueno, obviamente ahorita solamente tenemos un caso. Pero bueno, tenemos case, tipos colisiones, bounding rectangle. Entonces, si el valor que está recibiendo es un bounding rectangle, colocamos tipo colisión es igual a value y llevamos a cabo nuevamente la instanciación de colisionador para este algoritmo en particular. Luego aquí iremos adicionando los otros algoritmos al igual que en el constructor. El get es muy sencillo ya que el get únicamente nos regresa el tipo de colisión. Bueno, ya que tenemos colocada esta propiedad, vamos a llevar a cabo otra serie de cambios. Vámonos más abajo. Es en nuestro método de verifica colisiones. Aquí está el método de verifica colisiones modificado. Vean que es mucho más pequeño y es mucho más limpio que el que teníamos en la lección anterior. Bueno, únicamente vamos a necesitar dos variables de apoyo que son n y m. Esta parte de los ciclos ya la habíamos visto en la lección anterior, entonces no deben de tener ningún problema con ello. Realmente el cambio importante se encuentra en esta sección. ¿Por qué? Porque en lugar de que nosotros tengamos directamente el algoritmo para la detección de colisiones acá, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues simplemente tenemos un if muy limpio en el cual estamos indicando colisionador punto detecta colisión y bueno, le mandamos el sprite en el índice n y el sprite en el índice m para que vean si hubo o no hubo colisión. Recuerden que detecta colisión nos va a regresar un true o un false. Espero que se den cuenta del cambio y de cómo mejoró el código gracias a esto. Colisionador es una variable que va a referenciarse a determinada clase que implemente ahí colisionable. Entonces, si está referenciado a una clase que está detectando con determinado algoritmo, cuando nosotros invoquemos detecta colisión, lo va a hacer con ese algoritmo. Por ejemplo, si colisionador está siendo referenciado a bounding rectangle, entonces cuando invoquemos colisionador.detecta colisión, va a hacer el detecta colisión de acuerdo al algoritmo de bounding rectangle. Si colisionador está siendo referenciado a una instancia de bounding circle, bueno, aquí adentro, cuando nosotros invoquemos a colisionador, va a ser el detecta colisión de acuerdo al algoritmo del bounding circle. Si colisionador está siendo referenciado a un objeto que está implementando, no sé, colisión per píxel, cuando llevemos a cabo la invocación de colisionador.detecta colisión, pues lo va a hacer de acuerdo a per píxel. Entonces, de esta manera, nuestro código queda sumamente limpio y muy fácil de poder entender. Ya no tenemos todo eso que teníamos antes, un montonal de elementos, un montonal de variables y cosas por el estilo. De esta manera nosotros estamos aquí ya aprovechando al patrón estrategia para llevar a cabo la parte de la detección de la colisión. Ojalá haya quedado claro porque es un punto importante. Bueno,
¿Qué más tenemos acá adentro? Bueno, si hubo colisión, pues obviamente le pongo el he colisionado en true a cada uno de ellos. Y bueno, ya con eso estamos haciendo simplemente nuestra impresión, que en este caso es únicamente para que nos demos cuenta de que sí se detectó o no se detectó la colisión. A partir de ahí, con eso terminamos con los cambios de NSM Engine. Lo único que nos falta es llevar a cabo la parte de las pruebas, entonces por favor vamos al código de la forma. Aquí en el código de la forma también tenemos que hacer unos cambios muy pequeños. El primer cambio que tenemos que hacer es donde estamos instanciando NS Engine, ya que recuerden que al constructor le adicionamos un parámetro más, entonces colocamos tipos colisiones punto bounding rectangle y aquí está, tenemos ese cambio ahí. Luego, más abajo, donde estamos llevando a cabo la parte de nuestras pruebas, bueno, aquí vamos a ir haciendo diferentes cosas. Puse en esta ocasión x es igual a 400, y igual a 10, delta x es igual a 0 y delta y es igual a 1. Desde luego, tanto 1 como 2 son colisionables. Entonces, ejecuto la aplicación. Tenemos nuestra consola, vamos a ponerla acá para que podamos ver todo bien. Procesa, voy a detectar primero la colisión en el eje de las Y's, por eso lo coloqué de esa manera. Hacemos programa, simula, aquí viene, todavía no detecta colisión, y ahí está, ya detectó la colisión. Esperamos a que salga y nuevamente está funcionando todo esto correctamente. Entonces, nuestra implementación del patrón de estrategia funcionó correctamente. Vamos a hacer otra prueba. Entonces, en esta ocasión vamos a colocar x en el valor de 100 y y vamos a colocarlo también en 100. Delta x lo vamos a colocar en 1 y delta y en 0. Okay. Procesa, aquí tenemos, simula, todavía no detecta colisión. Aquí se encuentra con Sprite 3, el cual no es colisionable, por eso no ha detectado la colisión. Y se encuentra con el Sprite 2, nos está indicando que ya ha detectado la colisión. Finaliza la colisión y ahí está. Entonces, bueno, ya tenemos la comprobación de que estos cambios que nosotros hicimos están funcionando correctamente y ya está nuestro motor listo para poder tener múltiples algoritmos de detección de colisiones. Aparte, ya aprendieron cómo podemos hacer uso del patrón de estrategia en el motor, lo cual fue bastante interesante.